ustedes. Y bueno, sí, hoy yo les voy a hablar acerca de un tema que tiene que ver con la nanotoxicología. Y bueno, antes de iniciar la plática, a mí me gustaría pues presentarme. Como bien dijeron, soy de México. Yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Este es un centro foráneo porque estamos en una ciudad que está al norte de México, muy cercano a la frontera con Estados Unidos, y es una ciudad que se llama Ensenada y que está justo frente del mar Pacífico. Y en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología existen varios departamentos, pero yo trabajo en el departamento de bionanotecnología, que evidentemente está dedicado a el estudio de la nanociencia y la nanotecnología en sistemas biológicos. El día de hoy les voy a platicar justamente de esta parte del área nano y tiene mucho que ver con, pues, qué significa nano primero. A lo mejor varios de ustedes ya están familiarizados, pero aquellos que no, pues vamos a hacer referencia a nano como una escala de medición. Es un prefijo que significa la mil millonésima parte de un metro. Pero si nosotros lo pudiéramos ver, tratar de identificar más, pues un nanómetro sería como si nosotros dividiéramos un milímetro en un millón de veces. Y una de esas millonésimas partes, ese es un nanómetro. Entonces, evidentemente, esto es una escala que no se puede percibir con el ojo humano y que se necesitan de microscopios como el microscopio electrónico de transferencia, de barrido o de efecto túnel para poder estudiarlos. Eh, los, entonces, esta es la escala nano y pues evidentemente las, eh, a la ciencia que estudia a los nanomateriales se le considera pues, como las nanociencias, y la nanotecnología pues es aquella que manipula, estudia, diseña, genera toda la materia a la nanoescala. Entonces, los nanomateriales justamente son materiales en esta escala nanométrica, ¿no? En la escala que nosotros denominamos entre los 1 a los 100 nanómetros, aunque pueden ser mayores. Y existen tres tipos de nanomateriales en el mundo. Los sintéticos son aquellos que son diseñados y generados, sintetizados en un laboratorio o en una industria, y justamente se pueden generar de forma intencional. Los nanomateriales naturales son aquellos que se encuentran, valga la redundancia, en la naturaleza y que son producto de los factores bióticos y abióticos que existen allí. Un ejemplo de eso, pues, es el ADN que todos tenemos en nuestras células, pero también los virus y algunas cenizas volcánicas tienen tamaños nanométricos y son considerados como bionanomateriales. También existen los nanomateriales incidentales. Estos se producen por efecto de la actividad industrial del hombre y en lo general son considerados como contaminantes. Uno de ellos, que se ha escuchado mucho de forma reciente, son los nanoplásticos y las nanopartículas de metales pesados. Ay, perdón. Otro ejemplo, bueno, de todos estos, lo que sucede es que todos estos nanomateriales, no importa el origen, existen en la naturaleza, están presentes en el medio ambiente e interaccionan con los factores bióticos y abióticos. Esto hace que los nanomateriales puedan cambiar y tengan dijéramos, una incidencia tanto en el medio ambiente, pero también en nuestra salud. Y por eso ha sido tan importante estudiarlos. También es muy importante porque se aplican en diversas tecnologías e industrias, pero eso les voy a hablar un poquito más adelante. Los nanomateriales están más cerca de lo que pensamos. Por ejemplo, la hemoglobina, que es la proteína más abundante de la sangre, tiene un tamaño nanométrico. Y bueno, ya nos hablaba nuestro colega de la conferencia pasada acerca de los virus, que tienen tamaños nanométricos, aunque no todos son virus patógenos, también existen los bacteriófagos que controlan y modulan muchísimas poblaciones bacterianas, tanto en el mar como en la microbiota, que nosotros podemos tener. Y, por ejemplo, la molécula de glucosa que está presente en el azúcar de mesa, pues también tiene un tamaño nanométrico. Entonces, los nanomateriales están más cerca de lo que pensamos. De hecho, utilizamos productos comerciales que ya contienen nanomateriales de forma diaria, ¿no? Pero, ¿por qué se utilizan los nanomateriales? Bueno, los nanomateriales, como ya les mencioné, son materiales que están arreglados, cuyos átomos y componentes están arreglados en la escala nanométrica.
y tienen propiedades físicas, químicas y también biológicas que son únicas y a veces exclusivas al tamaño nanométrico y que sus contrapartes macrométricas o micrométricas no tienen. Por ejemplo, el oro y la plata en su tamaño de bulto o macrométrico, es decir, como lo vemos aquí, no tiene actividades, por ejemplo, antibacterianas o antivirales o antimicóticas. Sin embargo, cuando estos elementos, tanto el oro como la plata, se arreglan en una escala nanométrica, resulta que en la superficie de estos nanomateriales existen una gran cantidad de átomos arreglados allí y también una reactividad química muy elevada. Esto hace que en la superficie de los nanomateriales se generen reacciones químicas que en los materiales de bulto no existen y por lo tanto se puedan obtener o puedan tener o presentar actividades físicas y químicas únicas, como por ejemplo que puedan ser súper magnéticos, que se puedan calentar, que tengan luminiscencia, magnetismo, etcétera. Es por eso que los nanomateriales se han utilizado en muchísimas industrias y tecnologías. La mayoría de ellas ha sido en la electrónica y en la informática, pero también en la industria de la construcción, en la industria automovilística, y de forma muy reciente en la industria del deporte y también en la industria alimentaria y cosmética. Es por eso que es tan importante estudiarlos. Los nanomateriales entonces se pueden sintetizar en el laboratorio, pueden existir en la industria también y pueden ser naturales, sintéticos o incidentales. Estos nanomateriales, por lo general, cuando son sintetizados, que es de lo que yo les voy a hablar, es porque tienen una gran capacidad de aplicarse en productos comerciales, que van desde los alimentos, la electrónica, la pintura, la ropa, los electrónicos, la cosmética y la farmacia. Estos productos comerciales eventualmente pues van a ser usados y consumidos por pues por los compradores. Sin embargo, cuando se terminen, pues se pueden desechar y los desechos pueden generar algún tipo de impacto ambiental y también en la salud, porque no solamente es en la salud del hombre, sino también en la salud de todos los organismos que habitamos en este ecosistema. Entonces, esto en realidad tiene una interacción en donde el uso y el consumo de productos de base nanotecnológica podría estar afectando en una forma futura el medio ambiente y la salud. Es por eso que surge la nanotoxicología, pero la nanotoxicología se basa principalmente en el estudio de las respuestas que las células tienen ante un nanomaterial. La respuesta celular, como bien ustedes saben, está basada justamente en cómo una célula se puede comunicar con otra. Y básicamente una de las primeras respuestas celulares ante un estímulo es justamente la morfología celular. Existen una gran cantidad de células, hablando, por ejemplo, de un humano o de mamíferos, existe una gran cantidad de células cuya morfología está asociada a su función. Y por lo tanto, al existir esta gran diversidad, las células responden de forma diferente a su entorno y por lo tanto también a un nanomaterial. Esta respuesta celular es muy importante para mantener no solo la comunicación célula-célula, sino para mantener un equilibrio entre las células que forman el tejido, como la homeostasis, para el desarrollo y la diferenciación y el reemplazo tisular, y también para montar una respuesta inmune a través de células justamente derivadas de este sistema. Entonces, la comunicación entre dos células es muy importante y también es estudiada como una respuesta a los nanomateriales. ¿Por qué es importante entonces estudiarlos? Pues porque ya vimos que los nanomateriales pueden tener diferentes aplicaciones y son utilizados en productos comerciales y que eventualmente pueden tener algún tipo de impacto en la salud y el ambiente cuando son desechados. Los, los datos que nosotros podemos tener de los nanomateriales pues se basan principalmente en estudios in vitro e in vivo, donde un nanomaterial, bueno, o un organismo es expuesto a un nanomaterial y se estudia todos los efectos que pueda tener en cuanto a las células y a los tejidos. Estos efectos pueden ser muy diversos, desde, por lo general, el estrés oxidativo,
a través de la desregulación o el desbalance entre la producción de especies reactivas de oxígeno y el sistema antioxidante. También puede existir algún tipo de estrés reticular, es decir, que exista una liberación exacerbada de calcio dentro de la célula y todos estos mecanismos produzcan en su conjunto la activación de ciertas moléculas que pueden ser inductoras de inflamación y procesos apoptóticos que finalmente pues, van a destruir a la célula y causar un efecto tóxico. De forma general, esto es lo que se ha estudiado de los nanomateriales. Sin embargo, existen muchas otras respuestas de las que les voy a platicar ahorita. Y justamente esto es lo que hacemos en nanotoxicología. Nosotros en esta área es una rama de las nanociencias que tiene varios objetivos. El primero es entender y evaluar qué procesos dentro de la célula a nivel molecular y bioquímico se pueden alterar a través de la exposición a los nanomateriales. Esto nos va a ayudar a entender, a establecer, parámetros para diseñar nanomateriales que pueden ser menos tóxicos y que tengan una finalidad pues mucho más clara. Y esto nos ayudará a garantizar la seguridad de estos nanomateriales en aplicaciones médicas, biológicas y de consumo humano y animal. También es muy importante hacer uso de no solo de los efectos moleculares y a nivel de organelo y células, sino que todos estos efectos, estos datos se recolecten y sean analizados de forma pues estadística, pero sobre todo masiva, utilizando aplicaciones de inteligencia artificial para poder correlacionar los efectos de los nanomateriales con sus propiedades físico-químicas. Y esto nos va a permitir de una u otra forma, incidir para que se empiecen a legislar estos productos de base nanotecnológica y sobre todo la comercialización, el buen etiquetado y el desecho de los nanomateriales. La nanotoxicología, entonces, como una ciencia, estudia diversos nanomateriales que son expuestos a distintos modelos biológicos. Y lo que primeramente se evalúa es la viabilidad celular, es decir, si la célula se muere o no. Evidentemente, si se muere, esto es un efecto tóxico, pero si no se muere, vienen o pueden ser evaluados cambios en la función celular. Si existen cambios en la función celular, pues se puede obtener o empezar a estudiar un mecanismo de acción de los nanomateriales con la finalidad de desarrollar nanomateriales cada vez más controlados que sean responsivos y que se les conoce como nanomateriales inteligentes. Esto permitirá pues tener nanomateriales que podamos garantizar su bioseguridad, ya lo comenté, en aplicaciones médicas y comerciales. El día de hoy les voy a explicar algunos de los trabajos que hemos hecho en nuestro grupo de investigación y que ejemplifican ciertas respuestas celulares y algunas moleculares que las células tienen cuando son expuestos a nanomateriales. El primero de ellos tiene que ver con la proliferación y la diferenciación celular. Este trabajo lo realizó nuestra alumna de maestría, Arely Munive Olarte. Ella trabajó con estos materiales poliméricos, que aquí les muestro debajo en la izquierda, y estos materiales poliméricos tenían nanoestructuras y tenían en la superficie de estos poros interconectados nanohidroxiapatita. Lo que Arely observó es que toda esta estructura tridimensional y su arreglo y la disposición de la nanohidroxiapatita, así como la composición química del polímero, hacían que los preosteoblastos, que son células que van a formar el hueso, son células indiferenciadas, bueno, son células diferenciadas pero inmaduras, que van a dar lugar a los osteocitos. Estas células, al estar en contacto con estos andamios, cambiaban de morfología y tenían estas protuberancias de la membrana celular típicas de los osteocitos. Además de eso, el incremento en la proliferación de las células en presencia del andamio y de la nanohidroxiapatita era muchísima, hasta de 180 veces. En cambio, la nanohidroxiapatita sola o el polímero que constituía el andamio de forma aislada no ejercían esta exacerbación en la proliferación celular. Nos dimos cuenta que dependiendo si el largo de la cadena de carbonos y la composición del tipo de acrilato eran muy importantes para este efecto. Además, también Arely lo que observó fue que no solamente las células proliferaban mucho,
y que había un cambio en la morfología, sino que este cambio estaba asociado a una actividad elevada de una enzima que es reconocida como marcador de diferenciación, que es la fosfatasa alcalina. Con ello, Areli pudo demostrar que efectivamente existe una relación entre las propiedades físicas y químicas de los nanomateriales y las respuestas celulares que se obtienen cuando se exponen a ellos. Otro ejemplo también es que las células pueden responder de forma diferente al mismo nanomaterial. Para eso, Manuel Gaona, que hizo su tesis de licenciatura en nanotecnología con nosotros, él trabajó con dos tipos de células, que son los preosteoblastos, de las cuales ya les hablé anteriormente, y los fibroblastos, que son células de piel. Y lo que hizo Manuel fue exponerlos a nanomateriales que tenían nanohidroxiapatita dopada con europio. Y esto lo queríamos para hacer justamente un seguimiento para el reemplazo tisular. Estos nanomateriales tienen una luminiscencia intrínseca porque están dopados con estas tierras raras. Y lo que observó Emanuel es que justamente la respuesta que daban los fibroblastos y los preosteoblastos era diferente al mismo nanomaterial, siendo, por ejemplo, los preosteoblastos los que tenían una mayor capacidad de reproducirse a las 72 horas. En cambio, los fibroblastos no tenían esa misma capacidad ante el mismo nanomaterial. Y esto pues es un poco evidente porque la nanohidroxiapatita de la cual están compuestos pues es un componente principal del hueso. Por lo tanto, las células que iban a formar el hueso respondían de forma positiva a este nanomaterial, pero los fibroblastos pues en realidad no necesitaban de la presencia de este nanomineral, ¿no? Aquí también lo correlacionamos con el cambio de la morfología. Si ustedes ven aquí, este es el control, son células relativamente redondas con una membrana celular poco protuberante, ¿no? Pero conforme se van incubando con los diferentes nanomateriales, podemos ver que existe un alargamiento de la membrana celular y estos filipodios aquí, ¿no? También existe un cambio en lo que es la coloración. Está asociada a la actividad de fosfatasa alcalina que ya les comentaba, es un marcador de diferenciación. Los preosteoblastos tienen una actividad elevada y por lo tanto se ven más morados, pero conforme se van diferenciando, esta actividad de fosfatasa alcalina decrece porque ya no es necesaria para la formación del hueso. Y por lo tanto observamos un cambio en la morfología asociado a una disminución en la actividad de fosfatasa alcalina. Eh, Esto es también muy importante, este hallazgo que otro de nuestros alumnos encontró, que es la célula toma una decisión en un corto plazo que afecta el futuro de esa misma célula. Y eso lo observó Jesús, él se tituló de maestra en neurociencias y estudió lo cual puede ocasionar inflamación, muerte celular, daño en el ADN o también procesos de daño en ciertas proteínas. Sin embargo, poco se ha estudiado acerca del efecto de estas nanopartículas, pero en las enzimas que regulan la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno, que son las enzimas del sistema antioxidante. Lo que Jesús encontró es que nanopartículas de óxido de zinc de la misma naturaleza, pero de diferente tamaño, eran capaces de inducir un efecto citotóxico diferente. Por ejemplo, las nanopartículas de 87 nanómetros inducían en las células un decremento en la viabilidad celular que estaba asociado a el incremento en la concentración a la cual se exponía. Sin embargo, nanopartículas que son de 47 nanómetros, si ustedes se fijan, solamente en las barras de aquí representan los colores, perdón, no está indicado, pero el rojo son 24 horas, el azul son 48 y el verde son 72 horas.
Si ustedes observan en esta gráfica las nanopartículas de 47 nanómetros, lo que hacen es que inducen una muerte a las 24 y a las 48 horas, pero las células sobreviven después de que han sido expuestas por 72 horas a las nanopartículas. Esto es muy importante porque es lo que les platicaba. Las nanopartículas que son de 87 nanómetros, lo que observamos es que a las 24 horas las células internalizan esas nanopartículas, así como sus iones, y esto hace que las células entren en un estrés oxidante muy alto y no sean capaces de producir enzimas que regulen este estrés oxidante, lo que ocasiona que a las 72 horas el desbalance del sistema antioxidante sea muy grande y por lo tanto las células se mueren. Sin embargo, las nanopartículas, que son más pequeñitas, no internalizan de forma sorprendente dentro de las células, pero sí sus iones. Y los iones ocasionan un estrés oxidativo, pero también un incremento en las enzimas del sistema antioxidante. Este incremento conjunto hace que las células sí puedan mantener una homeostasis y regular este estrés oxidante, por lo que a las 72 horas vemos que las células se pueden recuperar. Por lo tanto, si las células no activan el sistema antioxidante entre las 24 horas, no son capaces de poder sobrevivir 2 días después. Otra de las preguntas que rige nuestra investigación es si una célula seguirá siendo funcional después de que ha sido expuesta por un largo tiempo a cierto nanomaterial. Y esto lo hizo Melissa en su tesis de maestría, en donde ella recientemente se acaba de titular y estudió el efecto que las nanopartículas de óxidos metálicos tenían en macrófagos. Lo que observó con los macrófagos fue algo muy interesante porque en esta gráfica que les muestro aquí está relacionando la exposición a diferentes tiempos contra la viabilidad celular, el porcentaje en la viabilidad celular y el porcentaje en la producción de especies reactivas de oxígeno. Lo que observó Melissa fue que al exponer a los macrófagos a concentraciones de 2 microgramos por mililitro de óxidos metálicos, lo que vimos es que las células sucede que ellas van a presentar esta zona que se conoce como zona hormética, es decir, no van a morir los macrófagos, pero van a presentar unos tiempos en los cuales los macrófagos se reproducen de forma exacerbada. Las especies reactivas de oxígeno fueron más o menos constantes para esta parte. Sin embargo, cuando se presentaban estos efectos de zona hormética, sí hubo un ligero incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno. Lo que sucedió es que los macrófagos también cambian de forma. Si ustedes se observan aquí abajo, cuando este control de las 24 hasta las 192 horas, los macrófagos, que son células muy, muy redondas, se observa que cuando son expuestas a 2 microgramos por mililitro, los macrófagos forman estas células que se conocen como células gigantes, que son básicamente la conjunción o la fusión de varios macrófagos para tratar de contrarrestar el efecto del material ajeno. Este efecto está muy asociado a esta zona hormética. Y también encontramos que en estos mismos tiempos los macrófagos son muy propensos a incrementar los procesos de fagocitosis en estas concentraciones de nanopartículas, pero solamente en ciertos tiempos definidos. Lo que Melissa encontró fue que la exposición subcrónica de los macrófagos justamente lo que hace es alterar la morfología, la función, también el potencial de membrana y medimos genes relacionados con los procesos proinflamatorios, ¿no? Eso fue un trabajo bastante interesante que Melissa encontró. Otro ejemplo es que la respuesta de las células a los nanomateriales depende del tipo y de la función de cada célula. Esto puede ser muy lógico, pero en realidad cuando nosotros estudiamos los nanomateriales, por lo general asumimos que cuando lo probamos, siempre nos dicen, vamos a probarlo en una célula sana y en una célula. Estas dos vertientes o estos dos modelos sí son distintos y no hay por qué esperar que respondan de forma diferente.
Y eso fue lo que ha encontrado Elizabeth Maville, que es actualmente nuestra estudiante, una de nuestras estudiantes de maestría. Ella está trabajando con nanopartículas de óxidos metálicos y le interesa ver el efecto que tienen en el sistema excretor, específicamente en células de hígado y células de riñón. Lo que nosotros normalmente observamos cuando hacemos un ensayo de citotoxicidad es que las células, cuando las exponemos a diferentes concentraciones de nanopartículas, observamos este efecto final que es, por ejemplo, la muerte celular. En este caso, las nanopartículas de óxido de zinc en diferentes concentraciones, cuando se exponen a las células de hígado o a las células de riñón, ambas células responden de forma muy similar. Es decir, medimos la muerte celular y está mediada por una apoptosis, en particular apoptosis temprana. Si nos vamos un poco más para atrás tratando de ver los mecanismos de acción, encontramos que también esta apoptosis temprana eh, puede ser iniciada por el arresto de las células en la fase S. Sin embargo, cuando tratamos de ver la razón por la cual este resto celular existe, nos encontramos con cosas totalmente diferentes. Y es ahí donde viene este ejemplo, que es las células responden de forma distinta al mismo nanomaterial, aunque el efecto final sea el mismo. Las células de hígado, lo que ellas están, o el mecanismo por el cual ellas están respondiendo es a través de la despolarización de la membrana mitocondrial. Y esto está asociado a la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, las células de riñón también tienen una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno, pero no depende de la concentración. Y, por lo tanto, la despolarización de la membrana mitocondrial también es diferente. Procesos distintos de esto, o sea, lo que sucede aquí es que el estrés oxidante se está viendo regulado de forma diferente en estas dos células. Y lo que nos interesa en realidad es estudiar no el efecto final, porque el efecto es la muerte en ambos casos, sino cómo los mecanismos moleculares y bioquímicos de estas células se prenden para llegar a la misma fase final. Entonces Elizabeth, además de eso, analizó el proceso de internalización de estas nanopartículas, vio que algunas de ellas sí se internalizaban y también evaluó justamente todos estos mecanismos, ¿no? Ha sido un trabajo bastante interesante y bueno, también hemos estado trabajando con nanopartículas de óxido de cobre, encontrando cosas bastante interesantes. Otro de nuestros ejemplos fue este que hizo María, que es que la respuesta de una célula a los nanomateriales puede ser sinérgica. Y María hizo su tesis de maestría con nosotros y ella estudió el efecto del tamoxifen combinado con las nanopartículas de plata al mismo tiempo en células de cáncer de mama, que son células responsivas al tamoxifen, como las MCF7, y no responsivas al tamoxifen, como las células 231. Lo que María observó fue que la combinación, que es esta línea rosa, la combinación de el tamoxifen con las nanopartículas de plata tenía un efecto citotóxico muy importante que no se presentaba cuando se ponía la misma concentración, pero del fármaco o de las nanopartículas de forma individual. Esto se conoce como efecto sinérgico y ella lo midió. Entonces se encontró que la proliferación celular y el efecto citotóxico, además de la migración de estas células, estaba afectada de forma sinérgica por este tratamiento. Evidentemente, esto ocasionó un estrés oxidante en donde hubo un incremento en las especies reactivas de oxígeno y la muerte celular fue justamente por apoptosis, en donde ella midió también la expresión de genes como el de la superoxidismutasa 1, el gen P53, VAX y BCL2 y observó que estos tres estaban sobreregulados, en cambio BCL2 estaba desregulado, lo cual coincide con este efecto de muerte celular por apoptosis mediada por estrés oxidante.
Y también lo que observó María es que justamente estas combinaciones de nanopartículas y fármaco, al ser tan pequeñas, no ocasionaban un efecto genotóxico, a diferencia de otros estudios en donde sí se utilizan concentraciones mucho más grandes de fármaco o de nanopartículas que ocasionan este estrés oxidante. Entonces, lo que María encontró fue que las células eh, respondían ante estos dos agentes, el tamoxifen y las nanopartículas de plata, porque ambos tienen un efecto o un mecanismo de acción convergente. Es decir, ambos inducen la producción de especies activas de oxígeno y se vio esto más exacerbado porque las nanopartículas de plata internalizaban en las células y por lo tanto el efecto del mecanismo de acción de estrés oxidativo fue mucho mayor. Entonces, una de las cosas que nos interesa mucho en nuestro laboratorio es si los mecanismos de toxicidad que yo les comenté anteriormente están asociados al tamaño nanométrico. Y esto, la pregunta sería si existen diferencias entre los mecanismos moleculares que se desencadenan en una célula en presencia de un nanomaterial o, por ejemplo, de su forma iónica o micrométrica. Por ejemplo, en el caso de las nanopartículas de plata, la pregunta sería, el efecto que estoy observando, por ejemplo, en esta parte del caso de la sinergia en el trabajo de María, ¿qué pasaría si yo aquí, en lugar de nanopartículas de plata, pues pongo el ion plata? Voy a observar es el mismo efecto. El efecto final es muy probable que si lo observe, que va a ser la muerte celular. Pero lo que hemos estado observando en el laboratorio es que todos estos mecanismos moleculares sí son diferentes. Es decir, los mecanismos, las respuestas sí son muy asociadas al tamaño nanométrico y difieren de la parte iónica o micrométrica. El efecto final es el mismo, la muerte es la misma, pero el cómo llegan ahí no. Y esto es muy lógico porque si estamos pensando que los nanomateriales pueden ser tan diversos en cuanto a su tamaño, al tipo de composición y a la química superficial, y son tan distintos en el tamaño, en la cobertura, etcétera, y existen tantas diferentes tipos de células en nuestro cuerpo, es muy normal pensar que la nanopartícula sí puede estar liberando iones, pero en este tamaño nanométrico van a ocasionar un efecto en una célula, que puede ser el mismo que el ion o la parte metálica por sí sola lo ocasione. Sin embargo, lo que hemos estado observando es que los mecanismos por los cuales este efecto se da dentro de las células es muy diferente. Entonces, vaya, los procesos dentro de la célula son distintos cuando una nanopartícula está allí o cuando el ion de esa nanopartícula está presente. Bueno, necesariamente no. Entonces, la nanotoxicología pues hace bastantes cosas, ¿no? Estos son algunos ejemplos, pero en realidad todas estas evidencias nos sirven para ser muy conscientes de que estamos produciendo nanomateriales, utilizándolos en productos comerciales que estamos almacenando, que utilizamos de forma diaria y que también desechamos. Y que es muy importante hacer estos estudios para que tengamos a la larga el menor impacto, no solo en el ambiente, sino en la salud de todos los animales, ¿no? Incluyendo el hombre y también de las plantas. Bueno, algunos de los trabajos previos del laboratorio, pues se los presenté aquí. Ellos son alumnos de nuestro laboratorio, me falta María, pero todos ellos están aquí ya titulados. Y los trabajos que actualmente tenemos dentro del laboratorio, pues son hechos por Salma, que está estudiando la toxicidad de nanopartículas de óxido de zinc en células de colon. Will está trabajando con sintetizando nanocubos cóncavos de oro en macrófagos y también en osteoblastos. Bueno, ve su efecto en macrófagos y osteoblastos. Dani está trabajando sintetizando nanopartículas llenas de resveratrol para ver su efecto en el desarrollo de adipocitos cultivados en los diferentes sistemas. Gloria está haciendo su doctorado y ella está estudiando el efecto que puedan tener las nanopartículas de óxidos de zinc que están en alimentos en la absorción intestinal.
Y Eli, pues les platico un poco de su trabajo de nanopartículas de óxido de cobre y óxido de zinc en células del sistema excretor, en específico hígado y riñón. Y bueno, este trabajo pues evidentemente no sería posible sin el apoyo de todo nuestro equipo. Yo trabajo, como les comentaba, pues en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Departamento de Bionanotecnología, que es una foto pues antigua, pero es una de las pocas que tenemos juntos. Nuestro jefe del departamento, el doctor Rafael Vázquez Dujal, ha sido, pues además de un excelente jefe, un promotor muy fuerte del Sistema Nacional de Evaluación Toxicológica de Nanomateriales. Y este sistema es un sistema que les invito a que pues visiten la página. Somos varios investigadores que utilizamos nuestra expertise e infraestructura para estudiar de forma colegiada el efecto de los nanomateriales en diferentes sistemas biológicos. Y bueno, algunos de los chicos que han pasado por nuestro laboratorio, aquí está María y todos los, Areli, Emanuel, Jesús, Melissa, y pues los actuales chicos de Nanotox Lab, que sin su trabajo pues no sería posible. Todo esto es Salma, Eli, Will, Dani y Gloria, ¿no? Y bueno, para terminar, los invito a que se puedan sumar. A nosotros hacemos un trabajo muy grande de divulgación de la difusión de la ciencia. Tratamos de hacer divulgación de una forma un poquito más profesional, pero es algo difícil la divulgación. Sin embargo, creamos esta página que se llama Nanotox Lab, estamos en Instagram, en Facebook, y pues también tenemos cuenta en Twitter, TikTok, algunos videos, pero básicamente manejamos dudas sobre nanociencias, algunos temas de nanotoxicología, biología celular, muchísimo, la vida en el laboratorio, y pues les damos consejos para sobrevivir el posgrado y sobre todo que vean el ejemplo que nosotros tenemos algunas mujeres en la ciencia, en las chicas que están en el laboratorio, pues muchas cosas más. Aquí está mi contacto. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden escribir. Con mucho gusto se las voy a responder. Y pues les doy las gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Carla Juárez, por su ponencia. Ahora vamos a pasar a lo que sea la sección preguntas. Tenemos un par de preguntas que nos han enviado por comentarios. La primera pregunta es de Andrés Nuc. Nos menciona si la nanotecnología puede aplicarse como la biobalística para generar transgénicos en plantas. Sí, claro. Sí se utilizan. Yo tengo poca experiencia en plantas porque básicamente me dedico a celular